triste, muy doloroso, pero es la verdad. Pero hay miles de supuestos cristianos que dicen que la obediencia, noten esto que está acá, la obediencia es un yugo de esclavitud. Yo no sé si ustedes escucharon, pero mis oídos se cansaron de escuchar de muchos que dicen ser cristianos que creen que la obediencia a la ley de Dios es una esclavitud. Eso es imposible. Eso es completamente absurdo. Eso es completamente ridículo. Esa es una idea diabólica y luciferiana. Esa idea salió de la cabeza de Lucifer, el ángel caído. Qué tremendo. Y lo vamos a demostrar con mucho gusto. Primera de Juan 5:3. Con Primera de Juan 5:3 vamos a demostrar que eso es una terrible herejía. Noten lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios. Noten cómo lo que viene a continuación. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Noten, hermano, qué belleza. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahora viene 50,000 ojos con el detalle que viene a continuación. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Noten, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice? Sus mandamientos no son gravosos. O sea, gravoso es algo pesado. Como cuando yo llevo una mochila en mis espaldas que es pesada, eso es algo gravoso. Pero acá, en el versículo 3, dice que la obediencia a la ley de Dios no es algo gravoso. Al contrario, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando dice mi yugo, se refiere a la ley. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿con qué otro pasaje del Nuevo Testamento calza muy bien esta primera parte del versículo 5? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 35. Noten lo que dice. Vamos a leer el 34 también para agarrar un poco de contexto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora viene. Noten el versículo 35, es precioso, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. ¿Qué dice? Sino que en toda nación se cree, se agrada del que le teme y qué más, y hace esto, y hace justicia. O sea, este detalle, hermano, lo estamos aclarando mucho más de lo que nos imaginamos. Ahora, ¿qué es justicia según el espíritu de profecía? Noten lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 254. Esta declaración es de Elena White en su libro Palabras de Vida. Dice así, la justicia es la práctica del bien. ¡Qué hermoso! ¿Qué es la justicia? Es la práctica del bien. Alabado sea
el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, según Isaías, ¿qué dos características tienen que tener los cristianos para que se les dé la bienvenida en el cielo? ¿Qué dos características fundamentales deben tener todos aquellos que quieran llegar al cielo y recibir la bienvenida en la patria celestial? Vamos a buscar el versículo que arroja luz sobre eso. Noten lo que dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 2. Esto que vamos a leer ahora, hermanos, es una pepita de oro. Es realmente una joya este versículo. Noten lo que dice: abrid las puertas. Está hablando de las puertas de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir entonces que una persona pueda ser admitida en el cielo, sí o sí tiene que tener esta característica más esta que aparece? O sea, tiene que tener justicia y tiene que ser guardadora de verdades. Oh, mis amados, tenemos que enfatizar a muerte este detalle. Estos dos detalles que aparecen acá son extremadamente claves. O sea que no basta solamente con tener la justicia de Cristo. También tenemos que ser guardadora o guardadores de verdades. O sea que cuando tú te encuentras con una verdad que no conocías en la palabra de Dios y lo rechazas o te pones a hilvanar excusas para no obedecer esa verdad que descubriste, automáticamente te estás autoeliminando para el cielo. Automáticamente te estás autoeliminando para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Isaías lo dice: este más este. Estos dos van juntos, no se pueden separar. Tremendo, pero esa es la realidad, mi estimado. Ahora, aparte de ser la práctica del bien, ¿qué más implica la justicia? ¡Qué hermosura la declaración que se viene a continuación! Mensajes Selectos, tomo 1, página 365, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así: el camino de la verdad y la justicia. Noten, está hablando de estos dos. Cuando dice el camino de la verdad, se está refiriendo a esto, y cuando dice de la justicia, se está refiriendo a esto. El camino de la verdad y la justicia implica, ojo con lo que viene, muchísimo ojo, hermano, con lo que viene ahora, porque es clave. Implica una cruz. Acá. O sea, hermanos, que tenemos que sacarnos de la cabeza
que ser cristiano es solamente creer. Eso es una mentira satánica. Tenemos que sacarnos de la cabeza que ser cristiano es solamente creer en Cristo. Esa es una horrible y satánica herejía. No puede ser jamás, porque acá ya no estamos encontrando con tres características. Y esta es la número 3. Y implica una cruz, significa esto. Significa sufrir por Cristo. Significa que yo tengo que estar dispuesto a sufrir por la causa del maestro. Y eso es lo que dice Filipenses 1:29, que ya hemos leído en el tema anterior. Cuando grabamos la parte 1, ahí usamos Filipenses 1:29, que no vamos a leer ahora porque eso ya vimos. Pero noten lo que viene a continuación. Muchos interpretan mal los requerimientos de Dios y lo hacen significar cualquier cosa que no perturbe su conciencia. ¿Cuál es la tragedia de muchos que se dicen ser cristianos? Acá lo dice. Muchos interpretan mal los requerimientos de Dios y por lo tanto lo hacen significar cualquier cosa que no perturbe su conciencia. Claro. Por eso es de que muchas damas se enojan conmigo, porque yo a muchas ya les he dicho, hermana, tu señora, si usted es cristiana, usted no puede vestirse así como se está vistiendo, porque eso revela que usted está completamente en abierta rebelión a la palabra de Dios. Y por solo decirle eso, claro, el que siempre va a tener la culpa es el que le reprende y no el que está en rebeldía contra la autoridad divina. Qué tremendo, hermano. Y sigue diciendo, sin embargo, la verdad es el único medio de santificación. Quiere decir entonces que esto es fundamental en el camino de la ¿qué? De la santidad. Ahí está. Subrayen eso. Subrayen ese detalle porque es clave. O sea, sin esto no hay esto. Y esto tampoco hay si no hay esto. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Es demasiado, demasiado tremendo. Ahora, ¿por qué Dios no puede salir al encuentro del que no hace justicia? Qué linda pregunta, ¿eh? Mensajes selectos como 1, página 365. Y acá se viene otro bombazo. Noten lo que dice. El Creador ama a sus criaturas, pero el que ama al pecado más que a la justicia, ahí está. Ahí está la tragedia. Ahí está una de las tragedias más grandes del cristianismo. Noten, el que ama al pecado más que a la justicia, al error más, subrayen ese más que a la verdad, y ahora viene el bombazo, perpetúa la transgresión y no puede ser visto favorablemente por el Dios del cielo. Oh, mis amados, qué tremenda
lo que tenemos acá. ¿A qué versículo nos lleva esto? Esa es la pregunta del millón. Noten lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más, otra vez más. Subrayen esa palabra, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está clarito, hermano. Más claro, eso es imposible. Más claro no puede ser. Ahora, los que se acordaban de ti en tus caminos. Ese es otro pedacito de este versículo 5 de Isaías 64, al cual le estamos sacando el jugo. Ahora, ¿qué implica la expresión los que se acordaban de ti en tus caminos? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Vamos a buscar la respuesta. La encontramos en Salmo 17:5. Salmo 17. Salmo capítulo 17. Salmo capítulo 17. Salmo capítulo 17, versículo 5. Noten, hermano, hermosura de hermosura este pasaje. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Oh, mis amados, ¿qué significa los que se acordaban de ti en tus caminos? Los que se acordaban de ti en tus caminos equivale a transitar por la senda correcta. Y la senda es esta que aparece acá en Ezequiel 33:12 en adelante. Es esta que está acá. Es esta. Es esta. Esa es la senda correcta. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, otro pedacito del versículo dice, tú te enojaste porque pecamos. ¿Qué implica eso? Interesante. Vamos a ver qué implica esa expresión, tú te enojaste porque pecamos. Vamos a buscar Salmo 7:11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11 va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así: Dios es juez justo. Y ahora viene. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Noten, hermano, qué tremendo este pasaje. Quiere decir entonces que el pecado lleva a que Dios derrame su ira o su enojo sobre el pecador. A eso es lo que nos lleva el pecado. Oh, mis amados, qué tremendo. Pero ese no es el único. Noten lo que nos dice también Isaías. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10 también nos habla de eso. Dice así, mas ellos, o sea, su pueblo, fueron rebeldes e hicieron enojar
su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que la expresión tú te enojaste porque pecamos implica que el pecado siempre va a traer como consecuencia la ira de Dios o la ira divina. Qué impresionante. Ahora, otro pedacito del versículo 5 es: en nuestros pecados hemos perseverado. Vamos a sacarle el máximo provecho a ese, a este pedazo, a este otro pedazo del versículo. ¿Cuál es la lección que sacamos de esta expresión? No hay, perdón, si no hay victoria sobre el pecado, no hay salvación. ¿Escucharon eso? Vamos a repetir. La expresión que aparece en el versículo 5, ese pedazo que dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Ese pedacito del versículo implica que si yo no logro vencer el pecado por la gracia de Cristo, porque nunca va a ser con nuestras fuerzas, si nosotros no logramos vencer el pecado, es imposible ser salvo. Eso tenemos que meternos bien en la cabeza. Si no logramos vencer el pecado, no puede haber salvación. Ahora, ¿cómo podemos demostrar eso? Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 es uno de los pasajes que enseña eso. Noten lo que dice el versículo 1. Pues diremos, perseveraremos. Noten, la misma palabrita que aparece en este versículo 5. La misma. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué interesante! Ahora, también tenemos Primera de Samuel 12:25. Vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 25. Cortito, pero muy, muy al punto. Dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahí está. Clarito, 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 clarito. Más claro, imposible. O sea, en otras palabras, es imposible perseverar en el pecado y al mismo tiempo creer en esta herejía satánica de una vez salvo, siempre salvo. Es completamente imposible. Es completamente absurdo y bastante ridículo. Ahora, también tenemos Josué 24:19. Vamos a buscar ese pasaje. Josué capítulo, Josué capítulo 24, versículo 19, dice así. Entonces Josué dijo al pueblo,
No, noten hermanos, no podréis servir a Jehová, porque Él es santo y celoso. Es tremendo, hermano. Este versículo es impresionante. Y noten cómo termina. No sufrirá. Ese no sufrirá equivale a no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermano, ¿cómo puede ser que con un versículo tan claro como el que acabamos de leer, cómo puede ser que haya personas que sigan predicando esta herejía? Una vez salvo, siempre salvo, si resulta que el versículo más claro no puede ser? Noten, Josué 24:19 destruye, pero le descuartiza a esta herejía. Es realmente impresionante. Noten, en el camino a Cristo, página 31, noten lo que dice. No posterguéis la obra de abandonar tus pecados. Qué tremendo, hermano. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. No puedes postergar, no puedes dilatar la obra de abandonar y darle la espalda al pecado. No puedes hacer eso. No puedes postergar la obra de abandonar el pecado, porque el pecado es un asesino. El pecado no solamente es un intruso, sino un asesino. Y lo dijo el Señor Jesús, lo dijo claramente en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y ese ladrón es el pecado. Qué terrible. Sigue diciendo, aquí, aquí es donde miles han errado para su perdición eterna. Ay, ¿por qué es que millones y millones de personas se van a perder? ¿Por qué? Acá está. Aquí es donde miles han errado para su perdición eterna. O sea que millones y millones de supuestos cristianos se van a perder porque decían, profesaban ser salvos, pero en realidad estaban en abierta rebelión a los ojos de Dios con alguna práctica pecaminosa que tenían en su vida. Y ahora bien, el pecado, por pequeño que sea, noten, el pecado, por pequeño que se lo considere, no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida infinita. Oh, mis amados, qué impresionante. Lo que tenemos acá es tremendo. Ahora, la última parte del versículo. Vamos a ver un poco lo que implica la pregunta que aparece en este versículo 5 y es la última parte del versículo. Hay una pregunta que dice, y la pregunta es, ¿podremos acaso ser salvos? Noten, hermanos, que esta pregunta que aparece en este versículo 5 automáticamente echa por tierra esta maldita y luciferiana herejía. Ahora, a ese pedacito del versículo que dice, ¿podremos acaso ser salvos? Lo tenemos que conectar
con otros pasajes. Por ejemplo, Jeremías 8:20. Vamos a buscar. Jeremías 8:20. Que de paso es un versículo que muchos bautistas le tienen terror y jamás, pero jamás de los jamases van a leer desde los púlpitos de sus iglesias porque echa por tierra esta satánica y luciferiana herejía. 8:20 de Jeremías. Dice así. Pasó la siega. Terminó el verano. Noten. Y nosotros no hemos sido salvos. Noten, hermanos, qué espectáculo este versículo. Pasó la siega. Terminó el verano. Ya se fue. Las dos cosas ya se esfumaron. ¿Y qué pasó con nosotros? Aún no hemos sido salvos. Entonces, ¿cómo puede ser que este versículo diga claramente, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, si resulta que una vez salvo siempre salvo? ¿Se dan cuenta, hermano, lo ridículo que es el diablo cuando inventa herejías satánicas? El diablo es el más ridículo que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque él inventa cosas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es ridículo y absurdo. Y con justicia se le puede poner esos calificativos. Otro, Jeremías 4. Vamos a Jeremías 4. Jeremías 4:14. Aquí encontramos otra condición. Noten, aparte de esto, acá encontramos otra condición y que tiene que ver con este. Noten, con este tiene que ver. Y dice el versículo 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que sea salva. En otras palabras, hermano, sin lavarse, que es lo mismo que esto, porque lavarse y santidad es el mismo, es la misma cosa, son una y la misma cosa. Ahora, ¿de qué es lo que tenemos que lavarnos? El apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice de qué tenemos que lavarnos. Noten, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y acá viene, limpiémonos. Noten que Jeremías dice, lávense. Pablo dice lo mismo, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando dice de toda contaminación de carne, se está refiriendo a los pecados que tienen que ver con la parte física, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la gula, ¿verdad? A eso. Y cuando dice del espíritu, se refiere a los pecados de la envidia, la avaricia, el orgullo, etcétera. Esa clase de pecados se refiere. Y tenemos también Isaías 30. Vamos a buscar. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 calza perfectamente. Noten lo que dice el versículo 15. Dice así. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos.
O sea que aquí está hablando de la confianza en Jesús. De eso se refiere cuando dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Mucho ojo con estos pasajes. Ahora, noten lo que tenemos, lo que viene a continuación. Mensajes selectos, tomo 1, página 351. Espectacular, hermano. Noten lo que dice. Si no recibimos la luz del sol de justicia, ¿qué dice? ¿De qué estaba vestida esa mujer de Apocalipsis 12:1? Estaba vestida del sol. Y ya dijimos que estar vestida del sol es estar vestida de la justicia de Cristo, que nos lleva también de paso a la obediencia. Pero acá dice, si no recibimos la luz del sol de justicia, no tendremos relación con Cristo. Qué bombazo, mi estimado, lo que se viene a continuación. ¿Saben por qué? Porque a continuación vamos a echar por tierra otra herejía satánica que Satanás le ha metido en la cabeza de miles y millones de cristianos y de adventistas también. ¿Saben cuál es? Esta trampa que está acá. ¿Saben lo que dicen muchos en relación a esto? Dicen, no importa, de lo único que tú te tienes que preocupar es de tu relación con Cristo. ¿Ya escucharon eso? ¿Ya escucharon esa herejía? Mis oídos al menos se cansaron de escuchar. De lo único que tú te tienes que preocupar es de tu relación con Cristo. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Eso es una falsedad. No puede ser jamás. ¿Saben por qué? Porque acá lo dice. Mensaje selecto, tomo 1, 351. Si no recibimos la luz del sol de justicia, no tendremos relación con Cristo. O sea, ¿qué viene primero? ¿Primero viene la relación con Cristo o primero viene esto? Primero viene esto y como consecuencia viene esto. Pero hoy en día muchos ponen a la inversa, enfatizan esto y se olvidan de esto. Y ahí caemos en una tragedia. Ahí caemos en el precipicio, hermano. Ahí nos caemos en el precipicio. ¿Por qué? Porque enfatizar esto y olvidarse de esto es como caminar rumbo al precipicio. Qué terrible, hermano. Totalmente a la inversa. Noten. Y si no habitan en nosotros esta vida y esta luz, nunca podremos ser salvos. Qué bombazo. Qué tremendo bombazo. Quiere decir entonces que si no hay esto, si no hay esto, si no hay esto y si no hay esto, tampoco hay esto. Tenemos que meternos bien eso en la cabeza. Guste o no guste, es así. Testimonio, tomo 5, página 202. No importa quiénes seamos o cómo hayamos vivido, podremos ser salvos solamente, subrayen esa palabra, solamente, de la manera establecida por el cielo.
¿Y cuál es la manera establecida por el cielo? Esto, esto y esto. Ah, esa es la manera establecida por el cielo. ¿Ah? Ahí está. Noten. Es cierto que porque una persona se convirtió de veras, ya es salvo. Mentira. Eso no es cierto. ¿Y dónde dice? Noten, meditaciones matinales 3:23. Dice, cuando las almas se convierten, todavía no han sido salvas. Ah, por eso es que Jesús en Mateo 24 dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aún tienen que correr la carrera. Les aguarda la recia lucha de la batalla de la fe. Oh, mis amados, qué tremendo. Hemos analizado un tema demasiado, pero demasiado espectacular. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá este tema te pueda servir para afianzarte lo máximo posible en esa roca que es más alta que yo, en la roca eterna, en la roca de los siglos, Cristo Jesús. Hasta aquí llegamos por hoy. Pero si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer. Aquí tienes nuestro número de WhatsApp para que puedas enviarnos un mensaje en el momento, en el horario que puedas. Anhelamos ayudarte a crecer espiritualmente hablando. Para eso estamos, para alimentar al rebaño. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.